Hola, mi nombre es David Isiano y estaré explicando en qué consiste las bases epistemológicas y los enfoques de enseñanza y aprendizaje de la lengua. Veamos de qué se trata. Antes de entrar en lleno a las bases epistemológicas, vamos a orientar sobre el concepto de epistemología. Se dice que esta es una disciplina que estudia cómo se genera y se valida el conocimiento en las ciencias. Su función es analizar los conceptos que se emplean para justificar los datos científicos, considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que entran en juego. Bases epistemológicas. A pesar de que la didáctica de la lengua es una disciplina joven, esta cuenta con unas bases epistemológicas y científicas fuertes. Estas surgen de la unión de la didáctica de la lengua con otras disciplinas como son las ciencias lingüísticas, las ciencias literarias y las ciencias sociológicas. Marcos conceptuales de las bases epistemológicas. De las bases epistemológicas de la lengua se desprenden cuatro marcos conceptuales o teóricos que son el marco lingüístico, marco discursivo, marco literario y por último marco psicopedagógico. Marco lingüístico. Este cuenta con cuatro teorías que son la pragmática, la semiótica, la lingüística del texto y el análisis discursivo. La pragmática es aquella que se interesa por el modo en que el contexto influye en la interpretación del significado. La semiótica se interesa por el estudio de los diferentes tipos de símbolos creados por el ser humano en diferentes y específicas situaciones. La lingüística del texto presenta al texto como cualquier manifestación global y completa que se produzca en un acto comunicativo. Y por último, el análisis discursivo, el cual estudia el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interacción en los distintos contextos. Marco discursivo o sociocultural. En esta se desprenden cuatro disciplinas o teorías que son las siguientes. Sociolingüística. Estudia los distintos aspectos de la sociedad que influyen en el uso de la lengua, como las normas culturales y el contexto. Sociología del lenguaje. Se relaciona con los conceptos de política lingüística y planificación lingüística. Etnometodología es la que estudia la conversación espontánea y cómo los participantes construyen su propia realidad por medio de la interacción. Integracionismo presenta las interacciones lingüísticas como actos que cuentan con una estructura perfecta. Y por último, etnografía de la interacción. Tiene como propósito identificar aquello que el hablante debe saber para poder comunicarse de manera apropiada dentro de una sociedad o comunidad. Marco literario. Este marco se conforma por un conjunto de teorías que centran su atención en la pragmática de la literatura y el papel que desempeña el receptor de la obra literaria. Este marco teórico se caracteriza por el historicismo, formalismo, la estética y por último los enfoques históricos críticos. Teorías del marco literario. Entre sus teorías se encuentra la semiótica literaria. Esta presenta el texto como un signo. La pragmática literaria, la cual estudia las relaciones de los signos con sus usuarios y con el contexto educativo. La teoría empírica de la literatura, que plantea que el significado de las obras literarias es fruto de la intervención de quien la lee en el proceso. Y por último, y no menos importante, la estética de la recepción. Busca presentar que los textos no son literarios de manera inmediata y que la literatura no tiene o no pertenece a una lengua en específica. Marco psicopedagógico.
Este marco se compone por aquellas teorías psicopedagógicas interesadas en los procesos de aprendizaje y el desarrollo de los alumnos, configurando los enfoques constructivista y cognitivo del aprendizaje. Teorías del marco psicopedagógico. Entre sus teorías se encuentran la psicolingüística, que centra sus intereses en la adquisición del lenguaje y en que sean desarrolladas capacidades discursivas. Por último, la teoría constructivista, que se sustenta de las ideas de Piaget de que la lengua se desarrolla mediante los procesos de simbolización, ojo con esto, y a partir de la interacción con el medio ambiente. En este momento pasamos a los enfoques de la didáctica de la lengua. Existen varios enfoques, tanto tradicionales como actuales, estos últimos que son los más utilizados. Entre estos se encuentran los enfoques tradicional gramatical, el enfoque estructuralista, el enfoque generativo transformacional, el enfoque comunicativo, el enfoque por tarea y por último, y ojo con esto, el más importante, el enfoque constructivista. Enfoque tradicional gramatical. Se centra en la enseñanza de la lengua materna desde el punto de vista gramatical. Esta tiene como la unidad mínima del significado a la oración. Ojo con esto. Enfoque estructuralista. En este enfoque se sostiene que el aprendizaje de una lengua consiste en el conocimiento de las clasificaciones, de los paradigmas, del vocabulario, etc. De este modo, se basa en la teoría acerca de la lengua como disciplina de estudio. Enfoque generativo transformacional. Gramática transformacional es una expresión que designa al tipo de gramática generativa que utiliza reglas transformacionales u otros mecanismos para representar el desplazamiento de constituyentes y otros fenómenos del lenguaje natural. Enfoque comunicativo. El método comunicativo o enseñanza comunicativa de la lengua es un enfoque de la enseñanza de idiomas en el que se da máxima importancia a la interacción con el medio como objetivo final en el aprendizaje de una lengua. Enfoque por tarea. Este es muy interesante. El enfoque por tarea es una forma de enseñanza cuyo objetivo es fomentar el aprendizaje mediante el uso real de la lengua y no solo mediante la manipulación de unidades didácticas, de tal modo que los procesos de aprendizaje incluyan procesos de comunicación. Y por último, el enfoque constructivista. El constructivismo es una teoría psicológica de carácter cognitivo que postula que el proceso de aprendizaje de una lengua, al igual que de cualquier otro proceso de aprendizaje humano, es el resultado de una constante construcción de nuevos conocimientos con la consiguiente reestructuración de los previos. Ojo, les dije que esta era la teoría más importante de todas. Conclusión. Para finalizar, es relevante mencionar que tanto las bases epistemológicas como los enfoques del aprendizaje y la enseñanza de la lengua son importantes para que la comunicación, tanto oral, escrita o por medio de señales, se den de manera efectiva.